Les doy la bienvenida a nuestros usuarios, lectores, suscriptores y público en general que puedan tomar contacto con esta nueva entrevista, que de acuerdo a la organización de la página se encuadra en el ciclo Un café y lo charlamos, dentro de la sección Voces de nuestra página web Educación Física en Debate. Este ciclo intenta proponer una charla lo más relajada posible, con temáticas que atañen al campo de la educación física y a sus relaciones de un modo que pueda transformarse en un intercambio de ideas con todos los invitados con los que ya hablamos hasta el día de hoy y conforman este ciclo. Hoy tenemos una invitada con la que tenía particular ganas de conversar o de seguir algunas charlas que hace tiempo tenemos de forma esporádica y a su vez con quien tenía ganas de hablar en particular del tema que nos ocupa hoy. Así que vamos a charlar con la profe Adriana Ríos, nada más y nada menos que de Educación Física y Política. Adriana es profesora de Educación Física por el ICEF de Corrientes, es especialista en Infancias, Educación y Ciudadanía por la Universidad Nacional del Noreste, es especialista en Educación en Género y Sexualidades por la Universidad Nacional de La Plata. Es directora técnica de los equipos de primera masculina y femenina del Club Deportivo Juventus de Corrientes y árbitro de la Federación Correntina de Sextobol en la misma disciplina. Actualmente está licenciando, está haciendo la licenciatura en filosofía a partir del tema El sentido del bien común en los primeros, en los primeros gobiernos democráticos del siglo XX. Así que bienvenida Adri y muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que puedas sentirte lo más cómoda posible, como siempre le digo a mis invitados e invitadas. Hola Gustavo, muchas gracias, gracias a vos por la invitación, gracias por pensar en mí para este espacio y halagada para poder volver a charlar con vos de ciertos temas que siempre quedan ahí pendientes, nunca se acaban. Eso es lo bueno, eso es lo interesante. Bueno, posiblemente vayamos encontrando coincidencias y disidencias respecto al tema que nos interesa a lo largo de la charla, pero bueno, para esto lo primero que necesito es habilitar la posibilidad de intercambio y arrancar escuchando cuál es o cuáles son para vos, cuáles son aquellas relaciones que podés establecer entre educación física y política. Bien, 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 interesante. Y por mi parte pienso que antes de establecer por ahí un vínculo en sacar a la luz ese vínculo que existe, no de establecer, sino sacar a la luz ese vínculo que existe entre educación física y política, sería bueno poder entender, así como entendemos a nuestras instituciones, como en ciertos aspectos de lo instituido y de lo instituyente, de ese proceso instituido instituyente que nos lleva al ejercicio y de nuestras instituciones, también en la política ocurre lo mismo. Está esa constitución que es la política, lo que hace a la política en sí, y lo político, lo que tiene que ver con lo político, entendiendo a la política, creo yo, desde una posición estructural, que es la política desde la estructura, sus reglamentos, las instituciones que la convergen, que la hacen, y los diferentes estratos que puede tener la política, y después lo político, aquello que podemos entender como las prácticas mismas que hacen a esa política, esas prácticas que son las que por ahí más nos convocan a nosotros desde la educación, ¿no? Entonces, y ahí es donde la educación física tiene mucho para hacer, desde lo político, desde esas prácticas, esos ejercicios que tienen que ver con, con, con el devenir, la transformación, aquello que es parte de nuestras sociedades, de lo inminente, del contexto que siempre es cambiante. Y desde allí la educación física tiene mucho para hacer y hace mucho, es parte de eso, justamente al trabajar con personas integrales, no trabajamos solamente con personas que están sentadas, en donde el cuerpo está
rezagado a un segundo lugar, sino que trabajamos con personas desde el movimiento, a partir del cuerpo, el movimiento, y de esa mente, parte de ese cuerpo en movimiento que es interpelada y que son interpelados desde las diferentes situaciones que tiene un cuerpo en movimiento y con con los pensamientos que pueda tener en ese momento y justamente ante las necesidades del contexto, ¿no? La política muchas veces establece o determina niveles de pobreza, niveles de educación, niveles de salubridad, niveles de seguridad, que en la educación física desde lo político nosotros lo vemos en nuestros patios, en nuestras canchas, en nuestras escuelas, en nuestros clubes, en nuestros espacios recreacionales, vemos ese quehacer de la disciplina en esa asociación que tenemos con otros y entre otros y otras, todo el tiempo, desde las necesidades, desde las carencias, desde la carencia no solamente materiales, sino también las carencias intelectuales. Y desde allí es como que es para mí la educación física tiene mucho para hacer y mucho para decir, mucho para aportar, porque lo que no hacemos muchas veces puede ser que nos quedamos sin nombrar, sin nombrar lo que estamos haciendo, porque no nos da el tiempo, o porque no tenemos muchas veces no está dentro de nuestro plan o dentro del despliegue curricular poder ponerle nombre a ciertos aspectos, pero justamente esos aspectos que quedan rezagados o que quedan anulados, que no quedan nombrados, son justamente aspectos que muchas veces hacen a lo político dentro de nuestros patios y nuestras aulas. Justamente el cuerpo en movimiento, el estar entre otros, el compartir con otros y otras, tiene mucho que ver con esa situación de poner lo político eh, 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 en el juego y hacer que este aspecto de lo político interpele a la política, a lo que ya está estructurado, en un avance, en una transformación para el devenir de nuestras comunidades, de nuestras sociedades. Qué importante esta definición que haces de la política y lo político, porque abre, echa luz, digamos, para poder pensar en lo que vos decías, en lo estructurado, en la estructura. Incluso también, digo, por ahí podría acercarse un poco más los dos conceptos de la política y lo político en el sentido de poder pensar eso común, ¿no? Esos acuerdos, esas decisiones, esas acciones de lo común, digamos, ¿no? De nosotros, de la comunidad, quizás devenido de lo de lo que era la polis, ¿no? Y entonces poder pensar cómo construimos, cómo la educación física construye ahí eso común, qué acuerdos hay, qué poder y cómo actúa con su poder sobre los cuerpos, sobre las disposiciones de los cuerpos, sobre crear cuerpos, sobre integrar o segregar cuerpos. Y cuando hablo de cuerpo hablo de mucho más que lo físico y lo biológico, ¿no? Entonces, ahí yo también considero, digo, coincido con vos en esto, cuánto tiene cuánto le incumbe a la educación física y cuánto hace la educación física con esto. Ahora, en esto de no nombrarlo vos, que vos decías, muchas veces no se nombra, yo encuentro como que hay una especie de disociación o de no aceptar esta relación tan constituyente de uno hacia el otro y del otro hacia el otro, que es la educación física y la política, de parte del colectivo de profesores de educación física. Es como que veo y no es cuestión de generalizar, sino pensarlo como prácticas recurrentes de todo un colectivo. Como que veo que todo lo que es política y todo lo que hace, todo lo político que hace la educación física, o se elige no nombrarlo, o no se lo nombra quizás, como vos decís, por falta de tiempo, o no se tiene una real conciencia o no se conoce perfectamente cómo, digo perfectamente, perdón, digo, no se conoce muy profundamente esta relación entre lo político
y la educación física. ¿Vos ves eso en el colectivo o esto que me planteás vos, con lo que coincido, es algo que vos pensás y que ves ausente en las clases, en lo colectivo? Esta conciencia, por decirlo de algo, de la relación tan fuerte que hay entre educación física y lo político. Eh, sí, sí, puede ser que sí, siempre hay cosas que no se dicen, cosas que quedan anuladas o que quedan oscurecidas, pero yo lo que a mí me parece, por decir en ese sentido, es que creo que no es solamente una propiedad de la profesión, de nuestra profesión, de los profes y las profesoras de educación física. Me parece que es en general y tiene que ver con la mayoría de las profesiones. Eh, y ahí me encantaría rescatar algo, que es un ideal de pureza, que nos trasciende y que nos atraviesa en todas nuestras sociedades, atraviesa ese ideal de pureza que fue impregnado hace siglos y siglos atrás desde un pensamiento y que sigue estando y no lo terminamos de develar. Ese ideal de pureza de ser profe de educación física y nada más que profe de educación física, dedicarnos a eso, a lo técnico, a lo táctico, a lo estratégico, al currículum, a las clases, al reglamento, a los materiales y ser los mejores en eso. Y a eso me refiero cuando hablo de un ideal de pureza, de ser los mejores en eso y no inmiscuirnos con otra cosa, no contaminarnos con otras cosas como la política, que tiene que muchas veces está pensado como, está promocionada como en una disociación, en una, en una, dentro del binomio lo bueno y lo malo, ¿eh? Y está asociada justamente la política, está promocionada en una asociación con lo malo, y lo bueno es lo que yo hago en mis clases, lo bueno es mi trabajo, lo bueno es dedicarme a mis textos, a mis reglamentos, a las normativas de la escuela o de los clubes y no dedicarme a otra cosa que no sea eso, mucho menos a algo tan extremo y malo, sucio como la política. Hay una promoción de que justamente la política está asociada con lo malo, con lo dañino, con lo oscuro, con lo que no tiene que ser un ser humano. Y es lo que estamos viviendo hoy en día en la mayoría de nuestras sociedades occidentales, de desprestigiar a la política, que es justamente aquello que nos convoca y que hace que las transformaciones en nuestras sociedades sean posibles, para bien o para mal, pero normalizadas o críticas, pero transformaciones que a la larga o a la corta van a brindarnos otro tipo de sociedades. Y justamente es lo político. No hay otra manera de poder transformarnos. Hasta el momento no encontramos otra manera de transformar nuestras sociedades que no sea a través de lo político. No hay otra forma. Y justamente creo, cerrando con esto, creo que estamos somos tan eh, eh, invadidos por esta promoción de que aquello es malo y que lo nuestro es lo bueno, que nos dedicamos solamente a esto de lo bueno, creyendo que aquello que nos constituye en realidad nos va a dejar de constituir en algún momento, pero es algo que no es posible. Vivimos en una ciudad, en una sociedad, como dijiste antes, en una polis, como antiguamente se denominó, en donde estamos cruzados por la política y por lo político. Y de esto no podemos liberar. Que incluso ahí ahora yo tomo dos cosas que dijiste, ¿no? Digo, en la medida en que nosotros ese ideal de dedicarnos solamente a lo nuestro, a las cuestiones técnicas y dejar de lado esto porque está promocionado así, vos lo planteás muy claro, porque es un peligro entender que desde la educación física también, como desde otros ámbitos, la política puede generar transformaciones, ¿no? Digo, ahí me parece que hay como una intencionalidad a evitar, entre comillas, el peligro de la posibilidad de generar cambios en lo común, en la forma de vernos, en la forma de relacionarnos, en la forma de practicar o ser practicados por prácticas.
Y la palabra pureza, hablando ahora sí propio, ya más adentro de la educación física, una educación física que históricamente se centra en la cuestión biológica, eh, me parece que es incluso un poco más dañina estar como convencidos de no meternos en aquello que puede generar algunas transformaciones, mucho más en un ámbito donde justamente esta cuestión de pureza e ideales de hace muchos años muy estructurados y quizás peligrosos como sociedad, podamos hacer algo ahí, ¿no? Porque la educación física asentada básicamente y puramente en lo biológico también propone otro tipo de purezas en los cuerpos, de hegemonías, y digo, es un doble peligro, ¿no? No saber o no querer intervenir ahí y justamente no querer intervenir en este punto tan complicado para nosotros. Entonces, nada, tomaba eso como la posibilidad de generar cambios. ¿Vos crees que esto es ya me lo dijiste, que general, coincido, es una cuestión general, incluso no solamente de Argentina, digamos, pero crees que esto puede estar más afianzado en el ámbito de la educación física por las propias teorías de la educación física, en esto que te decía, ¿no? Ojo, que no vaya a ser cosa que nos demos cuenta que no todo es natural y tiene que seguir siendo como siempre, porque podría ser de una forma distinta. ¿Crees que ahí la teoría de la educación física refuerza un poco la apoliticidad, que es extremadamente política, ¿no? Sí, 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 tenés razón ahí. En eso está muy bien lo cierto, porque hay algo que también tenemos que nombrarlo y tenemos que exponerlo, que es, eh, siempre convivimos al menos con dos situaciones que nos atraviesan en todo quehacer humano. Una de ellas son las corrientes tradicionales, aquellas corrientes que están, si se quiere, enraizadas, aquellas corrientes que ya fueron asimiladas y que son partes que nos constituyeron y que nos constituyen. Y también las corrientes que son novedosas, aquellas corrientes de la innovación, aquellas de lo nuevo, es como es el pasado contra el presente, o si se quiere, contra el futuro, pero un futuro que es presente, que el futuro nunca llega en realidad. Es decir, un futuro que es presente, que está acá, que es ahora, pero que la tradición lo ve como algo que molesta, que interpela. Y la educación física tiene mucho de eso, está hecha de eso, está embebida en eso, se hizo en eso. Es como cuando cocinas un caldo. Vos podés quitarle a tu caldo todas las verduras, las carnes, lo que hayas puesto en ese caldo. Pero en ese caldo ya está, aunque vos le quites todo lo material a ese caldo, lo limpias, lo que quede del caldo va a tener siempre el sabor de las verduras, el sabor de la carne, el sabor si fue salado, el sabor de la va a tener eso, esto ya está impregnado, es como que ya fuimos cocidos dentro de esa tradición. Entonces, al ser cocidos dentro de esa tradición nos atraviesa y no nos va a abandonar nunca en la vida. Va a estar ahí adentro, no nos vamos a poder quitar esa tradición de encima. Yo creo que eso es lo que le pasa un poco a la educación física, porque hablamos ahora en este contexto de educación física, pero nos pasa eso. Estamos atravesados por esas tradiciones que no van a abandonar nunca. A lo sumo podemos buscar alternativas para poder trabajar y dejar hacer que esas fuerzas, que esas corrientes sean menos poderosas, menos fuertes, con las concepciones innovadoras o con las novedades que van apareciendo, pero esas concepciones tradicionales son parte nuestra, nos convocan, nos constituyen, y una vez que fuimos constituidas y constituidos por eso, no nos podemos quitar eso de encima. Ese es un plan, inequívocamente es un plan, es un proyecto que fue un proyecto establecido en su momento, dentro de los cuales esa transformación que puede aportar la educación física desde lo político eh, eh, necesita de mucha más
energía para pensar, mucha más energía para reflexionar de lo que hacemos. Y justamente nos encontramos dentro de la educación física en que nos movemos a partir de cuerpos, que somos cuerpos, pero esos cuerpos son cuerpos carne, no son cuerpos carne y mente, no son cuerpos eh, que son parte, que tienen como parte ambos aspectos, ambas dimensiones de la persona humana, sino que entonces como nos dedicamos a eso no tenemos que pensar. Las profes de educación física y los profes de educación física hacemos, ejercitamos, practicamos, actuamos y no pensamos. Y eso es un gran impedimento, un gran problema al momento de transformar lo que queremos transformar, lo que pretendemos lograr en esta transformación. Porque sin pensamiento no es posible absolutamente nada, porque sin pensamiento nos piensan. Y ahí tenemos un gran problema. Si nosotras y nosotros que estamos encargados de estos cuerpos que, que, que son constituidos dentro de lo político y que son cuerpos y personas, son personas que van a trabajar a partir de transformaciones desde posiciones de lo político, cuesta mucho, les va a costar cada vez mucho más si no piensan y si no reflexionan. Y no lo van a hacer si nosotros no les enseñamos a hacer y no les compartimos un modo de hacer, una forma. Incluso me parece que por ahí coincide, digamos, entre lo nuevo y lo viejo, pero ni siquiera en el, digo, ni siquiera es la idea de lo nuevo por lo viejo, porque por ahí a veces caemos en una gran trampa en eso, ¿no? Pero sí se me ocurre, digo, con lo que me estás diciendo, no necesariamente plantearlo en el término de lo nuevo o lo viejo, sino en lo de la ruptura, en lo distinto, porque en la medida y ahí me parece, no sé si vos coincidís conmigo, que quizás pueda ser como mucho más valioso el poder, en lugar de pensarlo entre lo nuevo y lo viejo, pensarlo en lo político y el hecho político que es enseñar educación física, digamos, político en el sentido de influir sobre los demás y sobre las realidades de los demás. Digo, quizás a lo mejor sea ser cada vez más activos políticamente, entendernos más partícipes de lo político para poder cambiar algo, ¿no? Más allá de lo nuevo y lo viejo. ¿Te parece que nos hace falta para estos cambios, para poder pensar esto, afianzar nuestro carácter político, que lo tenemos sí o sí, ¿eh? Porque pareciera, o no sé si vos pensás igual que yo, digo, pareciera que como pensamos que no existe o que no se ve muy bien, no está, pero evidentemente no pensarnos como político, no pensar el acto como político, termina siendo una forma de influir y de generar algo en los demás. ¿Te parece que deberíamos tener más, más claro todos los días del poder político que tiene nuestro accionar, nuestra materia, nuestro dar la clase, de lo que lo estamos haciendo para poder lograr algo? Se me ocurre que para eso tendríamos que tener espacios de reflexión, tiempos también para eso, porque los espacios también, los espacios vacíos no van a servir de nada si no hay personas que los utilicen, que estén ahí. Entonces necesitamos tiempo y un anhelo, un deseo de querer hacer eso también. Eh, y ahí tenemos un gran problema que es justamente volviendo a este ideal de pureza. Somos muchas veces bombardeados desde este ideal en donde nos dedicamos solamente a nuestro trabajo, hacemos las cosas bien en nuestro trabajo, nos llevamos bien con nuestras compañeras, compañeros, nos llevamos bien con la autoridad, volvemos a nuestras casas, somos buenos padres, buenas madres, buenos familiares, buenos hijos, buenas hijas, vamos al supermercado, los fines de semana nos pasamos nuestro tiempo divirtiéndonos, haciendo como el orden. Yo hablaba del orden, ¿no? Saqué hoy el orden. A mí el orden me llama mucho la atención siempre por eso, porque todo lo ordenado, ese orden, lo normalizado,
aquello normalizado siempre tiene que hacernos ruido. El problema es que para que algo no haga ruido nosotros tenemos que detectarlo como molesto o detectarlo como algo que llame la atención. Si no nos entrenamos para eso, difícilmente nos va a llamar la atención algo. Y es aquello normalizado. Eh, y hay un asunto ahí, que lo normalizado muy poco nos va a colaborar en el orden, va a colaborar en que todo esté adecuado al entorno, que todo esté medido, que todo esté adecuado, para que nada cambie en realidad. Y si queremos, si podemos recordar un poquito lo político, justamente son esas energías, esas fuerzas de transformación que hacen que todo cambie para que se vayan modificando nuestras formas, nuestros modos de estar en sociedad. Y sí, necesitamos eso, necesitamos espacios, necesitamos interpelaciones, poder interpelarnos entre nosotras y nosotros, entre profesionales también de otras disciplinas, no solamente hablar dentro de la educación misma, sino que muchas veces tiene que ver con esto, con cerrarnos en hacer de nuestra profesión, de nuestras disciplinas, un equipo, un grupo cerrado, que hablamos solamente de eso, y, tal vez la riqueza está en hablar con otras disciplinas, ¿eh? Hablar con alguien que se dedica a la pedagogía, con alguien que se dedica a trabajar con el nivel inicial propiamente dicho, alguien que se dedica a la historia, a la filosofía, a la geografía, alguien que nos abra la cabeza de otros mundos, alguien que nos colabore a impulsar, a llevar, a correr nuestros límites de pensamiento, nuestros límites reflexivos más allá de lo que generalmente hacemos. Alguien que nos empuje a eso. Me parece que ahí está la riqueza de nuestras aulas, de nuestras clases, de aquello que queremos, que vemos como lo político, en poder inmiscuirnos con aquello que no es la pureza de la disciplina, sino que contagiarnos, contaminarnos, ir hacia otras disciplinas y mezclarnos, misturarnos, porque en la mistura es donde sale, donde está lo rico, es en la mistura. Por más allá que nos gusten el orden, el ordenado, que nos gusten las cosas, las situaciones normales, donde todo está cuidado y donde nada pase, realmente, y nos asuste el caos, y nos asuste la crisis, es justamente en esas instancias de crisis y de caos en donde surge la novedad. No puede surgir del orden. Del orden no puede surgir nada nuevo, porque el orden ya está establecido y está establecido para ese statu quo, para que siga de esa manera, para que la normativa y el reglamento siga siendo normativa de reglamento en esos términos. Entonces, y aprendimos a tener miedo justamente a la crisis y al caos, que es justamente en donde surge donde están las potencias de la transformación. Y mucho más con esto que vos decías hoy, cuando hablabas y dabas el ejemplo cotidiano del caldo, digo, cuando nosotros, mucho más cuando nuestra área está, digo, no sé si en tu época del profesorado lo escuchaba, en la mía sí y lo sigo escuchando, digamos, una de las características de las cuales nos vanagloriamos de la educación física es la de la capacidad de moldear conductas, ¿no? Y en este moldear conductas, que estás hablando vos del orden y de lo normal, básicamente ahí tenemos un círculo vicioso de alguna forma. Si no salimos de pensar siempre lo mismo, vamos a moldear conductas y vamos a transformar ese orden y eso en nuestro leitmotiv, digamos. Entonces no vamos a salir nunca. Y ahí está un poco esto que te decía hoy, ¿no? De que estas formas y estas prácticas de la educación física también son políticas. Aunque la idea sea no entrar ahí, porque esto genera cosas. Esto hace cosas para los demás en la realidad de los demás si nosotros seguimos pensándonos con los mismos elementos de siempre, sin esa mixtura que vos decís, sin escuchar a otros, y creemos que el ideal es moldear conductas, ¿no? Entonces, todo cierra, pero todo cierra, como vos decís, para que nada cambie. A mí me hace muchísimo ruido esto de moldear conductas, pero
no me hubiese dado cuenta de lo que significa eso hasta que no vino alguien y me lo dijo desde otro lado, no desde la propia educación física, digamos. O de la educación física, pero con otros elementos de otros lados, de otro lado, herramientas de otro lado, ¿no? Claro, con una educación física que se empapó de otras, de otras cosas, que se fue a ver qué había en otro lado, ¿no? Probablemente muchas veces eso pasa, que hay otros que avanzan en territorios, los que llegan antes, avanzan en ciertos territorios, vienen y nos cuentan qué hay en el territorio de más adelante para qué hay si seguimos avanzando. Y nos puede seducir o no, depende de cada uno, de la personalidad de cada profe. Y en lo que vos nombraste recién tenemos una gran limitante que es la disciplina en sí, porque estamos, nuestra, la educación física sin la disciplina, ¿qué sería? Tendríamos que preguntarnos un poco qué sería, qué sería de la educación física sin la disciplina. ¿Qué sería yo trabajo en deportes, en la cancha, entrenando, y no me veo sin la disciplina. Es complicado trabajar sin la disciplina. Tenés equipos, tenés personas, tenés jugadores y jugadoras que necesitan de un orden. Vos necesitas de un orden para poder progresar en la disciplina, en el deporte. Necesitas, tenés un plan y ese plan se tiene que ir concretando. Y para que se concrete ese plan no puedes empezar desde el último, ir al centro y del centro ir hacia adelante o viceversa. Necesitas un orden también. Entonces, creo que el asunto acá está en poder ver cómo articulamos estas cosas sin quitarnos, sin limpiar del todo nuestra profesión de la disciplina o del orden y trabajando solamente con disciplina y con orden, ver cómo nuestro asunto ahora, nuestro problema está en pensar cómo hacemos para misturar esto que viene avanzando, que está hace tiempo y que viene avanzando en diferentes aspectos, porque la novedad llega, más tarde o más temprano irrumpe en nuestras clases, en nuestras canchas, en nuestros espacios de recreación. Irrumpe, está ahí, está la tecnología, las nuevas conductas están, eh, las personas en otras situaciones de vida están, son parte de nuestros grupos, hacen a nuestros grupos, son el grupo mismo, y entonces nos toca a nosotras y nosotros poder articular estas diferentes energías, estas diferentes instancias dentro de un grupo, de un quehacer, de un trabajo que tenemos. Y eso es lo complicado, eso es lo complejo. Y es más Adri, complejo aún porque no estamos preparados para eso. Adri, ahí se me ocurre pensar como una señal de alerta, digamos. Eh, ese orden, ese orden lógico que es necesario, digamos. eh, es necesario pensarlo desde el saber en dónde se está practicando y qué se está practicando y diferenciar bien que ese orden debe aparecer por la necesidad de la práctica y no como imposición, más en un tiempo donde en Argentina básicamente estamos entendiendo o nos están haciendo entender como que el orden implica necesariamente ir a imponer una imposición y una imposición generalmente muy violenta, digamos, y hay como una tendencia a creer que tenemos que volver a ese orden, a esa imposición de todo derecho, de todo ordenado, de todo para poder salir adelante. Digo, es necesario poder diferenciar que ese orden no es precisamente el que vos estás nombrando, digo, lo estás viendo igual que yo, como un orden necesario para poder participar de esa práctica y no necesariamente impuesto
autoritariamente como en estos últimos tiempos se está entendiendo el orden? Desde el vamos que la imposición ya no funciona. No. Para nuestros tiempos, en nuestros contextos actuales, la imposición no funciona. El que impone queda solo, queda sola. Eh, Se complica mucho porque quedas en soledad. Si no haces política, te quedas sola, te quedas solo. Si no ejercitas, si no practicas la política, te quedas solo y te quedas sola. Porque la imposición ya no es aceptada, no es bienvenida. Solamente se puede aguantar la imposición alguien que tiene una remuneración por esa imposición, alguien que va a ganar algo por eso. Si vos no, dicho en palabras crudas, si vos no comprás a alguien al sometido, difícilmente vas a lograr someter. De alguna manera tenés que comprarlo, de alguna manera tenés que seducirlo, comprarlo, y en la medida en que vos lo compres lo vas a tener el sometimiento de tu parte. Pero cuando no lo hagas, cuando dejes de pagar, cuando dejes de comprar, cuando dejes de seducir, se va a ir, porque el interés era la ganancia de algo. Entonces necesitamos hacer política dentro de nuestros grupos para poder mechar justamente porque esta disciplina que nosotros practicamos hoy no es la disciplina que se practicaba hace 20 años atrás, 30 o si querés en la última mitad del siglo pasado o en la primera. Es muy diferente, son concepciones disciplinares muy diferentes. Nosotros lo vemos como disciplina, pero esto sería un cumpleaños si se lo ve con las lentes del siglo pasado. Pero de todas maneras, porque ya no es aceptada de esa manera. Entonces, de todas formas, sigue siendo un modo de disciplina. eh, lo, bu- lo que podríamos hacer y hacemos muchas veces en las prácticas sin pensarlo mucho, sin reflexionarlo, es justamente reflexionar, utilizo la misma palabra porque me parece muy importante decir que reflexionamos el orden. Está bueno en quien reflexiona el orden y saber por cómo reflexionar el orden, saber para qué es ese orden, por qué se da ese orden, cuál es el objetivo que yo quiero lograr con ese orden y con qué fin, con qué propósito, si querés, algo mucho más lejano todavía. ¿Para qué es ese orden? ¿Por qué? ¿Por qué trabajo con ese orden? Y sobre qué aspectos voy a trabajar con ese orden. Y compartirlo, porque el otro lo tiene que aceptar, porque si no lo acepta, si no acepta, no tenemos dos. Tenemos a la profe o al profe que queda sola o solo y la clase y los deportistas o las estudiantes fuera de su clase. No van, no están, no existen, no quieren, no pueden. Y hoy el que no quiere, no quiere, no es como antes que lo podías obligar a que haga igual si no quería. No se puede. Entonces, necesitas de poder eventualmente generar alguna contraprestación, alguna idea de que conviene y de que hace bien y de que es necesario y que por qué, cuáles son las bondades de poder trabajar en grupo y en equipo. Y por ahí va la cosa. Es claro que el orden está y que la disciplina está, ya no es la misma disciplina que era antes, ya no sé si puede seguir llamándose disciplina, habría que pensarlo, no sé si no por lo menos con el mismo tinte que se le llamaba disciplina, pero sí reflexionarla, pero reflexionarla no desde mi punto de vista, sino que en esto que estamos haciendo nosotros, en ese hablar, en ese charlar, en ese diálogo, en esas posiciones diferentes entre el grupo y la profe, el grupo y el técnico. Bueno, Adri, ahí ya como para ir tratando de acercarnos a las últimas preguntas, me surge algo ahí cuando vos dijiste, si no te quedás solo, hay que hacer política porque te quedás solo. Te pregunto, ahí te hago una quizás doble pregunta. ¿Crees que el individualismo generalizado en el que estamos viviendo en nuestras sociedades actuales eh, ayuda a disolver la posibilidad de hacer política, de actuar dentro de lo político y dentro de la educación física? ¿Crees que estamos como en prácticas muy individualistas, igual que en toda la sociedad? Por lo tanto, esto refuerza un poco
la, la inhibición de entender y actuar en lo político y actuar políticamente? Interesante, súper interesante. Sobre todo porque voy a comenzar de atrás hacia adelante. Cuando me preguntás sobre si en la educación física justamente es la que aporta o está impregnada de este individualismo, eh, es algo que yo siempre sostengo en mis conversaciones, en mis charlas con colegas, con otras, con amigos, con otras personas, que nada puede salir nada ajeno sale de nuestra sociedad. Todo lo que tenemos por hacer un recorte brusco y drástico, nada ajeno puede salir de la República Argentina, de nuestra Argentina, si no fue engendrada en la Argentina. Todo lo que es, lo que tiene la Argentina, vayamos, nuestras escuelas, nuestro modo de seguridad, nuestros sistemas de salud, nuestras universidades, nuestro Congreso, el mandatario del Ejecutivo, todo sale de la Argentina, todo es parte de la Argentina. No es que nada cayó como un meteorito del exterior y cayó en Argentina y apareció estando aquí dentro. No, no es eso. Nosotros lo engendramos aquí, es argentino nuestro. ¿A qué voy con esto? Que la educación física es parte de esta sociedad también. Está hecha aquí dentro. Hablamos de nuevo de recuperando aquella metáfora del caldo de cultivo, ¿no? Es parte de esto, se hizo aquí dentro, está hecha dentro de esto. Entonces, muy difícilmente podemos limpiar la educación física de todo lo que no nos gusta o lo que nos parece que es erróneo o que no está tan bien para la educación física y dejarla limpia, tratar de ir hacia ese ideal de educación física. Es imposible. Está hecha acá, en nuestra sociedad, de parte nuestra, nos hicimos entre nosotros, somos nosotros. Esa educación física también somos nosotras y nosotros. Somos las que hacemos y las que nos hacen. Es bidireccional. Y a la vez, eh, ese individualismo, que es un individualismo en donde ya no vale el recorte porque vivimos en un mundo globalizado, o sea, es imposible no recibir esos aportes de exteriores y quedarnos encerrados como si fuésemos, se me ocurre una autocracia, como alguna autocracia de asiática, o difícilmente podamos hacer eso, porque tarde o temprano eso también cae, no se puede sostener. Las autocracias más grandes terminaron cayendo, caen, desaparecen. La novedad les avanza, como te decía hoy, la innovación tarde o temprano termina ganando el terreno. Y termina ganando terreno a la tradición, aunque la tradición no quiera someterse y luche por su sobrevida, la innovación termina ganando siempre. Entonces, somos atacados por este individualismo, por estas ideas de individualismo, en donde me da que pensar, y tu pregunta hace que recuerde, rememore el miedo que por ahí me da poder, ser avanzado por estas ideas de individualismo, porque me pregunto yo si no es, si son solamente oleadas de reaccionarias, o si realmente lo que estamos viviendo es una innovación a partir de estas ideas de individualismo. Y eso sí me da un poco de miedo, porque avanza sobre nuestras comunidades, sobre todo lo que nosotros construimos en nuestras clases, en nuestras aulas. No podemos hacer nada en los juegos que hay juegos individuales, sí hay juegos individuales. ¿Son los que más nos gustan? No sé. No sé, capaz que algunos sí, algunas no, a otros sí, a otros no. Yo lo que veo en los patios es que los juegos comunitarios, los juegos de grupo son los que más divierten, los que más se comparten, los que más exaltan, los que más hacen que la emoción surja. Pero hay juegos individuales y eso me asusta. Y es un problema porque justamente si existen es porque están ahí, y si siguen existiendo es porque siguen estando ahí y porque son una opción. Claro, el individualismo es una opción. Eh, entonces, volver a tratar de reflexionar con qué herramientas, con qué herramientas tenemos para poder mejorar esa opción que nos da el individualismo. Porque, ¿por qué, ¿por qué alguien, por qué lo llevo a lo llevo de nuevo a nuestro terreno, que es la educación física? ¿Eh? ¿Por qué
un niño o una niña elegiría un juego individual? ¿Qué tiene? ¿Qué le seduce del juego individual hoy que no le seduce de un juego comunitario? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos de individualismo, que no tenemos que hablar de individualismo allá, de lo que pasa en otras disciplinas o lo que ocurre en otros aspectos en otros lugares. En nuestras clases, ¿por qué un niño y una niña preferiría un juego individual? ¿Qué cosas no quiere poner en juego? ¿Qué cosas no quiere poner no quiere poner en problema eh, para elegir un juego individual? Porque quien se queda en soledad, quien se queda sola, es porque no quiere, generalmente es porque no quiere compartir algo. Y si no quiere compartir algo es porque no quiere compartir algo de sí mismo o de sí mismo. ¿Y por qué no quiere compartir algo de sí mismo o de sí mismo? ¿Será que no es bienvenido eso que tiene por el otro, por el grupo, no es bienvenido por los otros? Entonces ahí entra en juego ese concepto de otredad, de poder entender que el otro es un otro. Capaz nos está faltando un poco eso, poder salir de ese orden que todo lo categoriza ordenadamente para que no se vuelva crítico y poder preguntarnos qué hay en ese otro que interpela, que es visto como peligroso para el grupo y que el grupo mismo trata de expulsarlo y cada vez son más los que expulsamos. Terminamos expulsando cada vez muchas más personas, muchos más niños y niñas del grupo. Y ese es un problema. Y esos niños y esas niñas, al ser expulsadas de la vida, del juego de la vida, buscan un otro juego y los juegos que quedan en la mano son los individuales. Y es muy fácil buscar ¿no? el individualismo o la solidaridad. Es muy fácil. Cualquier persona que es lastimada no quiere volverse a someter al dolor. Entonces, y yo sola es difícil que me dañe a mí misma, entonces recurro a mí misma y me quedo en soledad. Y hay que trabajar sobre eso, ver qué está ocurriendo ahí en eso. Incluso yo te, te redoblo la apuesta, digamos. Incluso habría que ver si en realidad, eh, pensando en el juego, ¿no? Básicamente en nuestra, en una práctica corporal que nosotros tenemos, digamos, habitualmente. Habría que ver si en donde quizás no estamos ofreciendo más de lo común y mucho individualismo, no es necesariamente en el juego individual o el juego colectivo, sino en toda nuestra práctica, en todo nuestro actuar, en todo nuestra relación con nuestros estudiantes, con el grupo colectivo de la escuela. Porque digo, me parece que por ahí a lo mejor es algo que se me ocurre para pensar, para ampliar lo que vos decís, no para desdecirlo, pero digo, por ahí a lo mejor dentro de las prácticas que incluyen juegos individuales, se puede enseñar y se puede actuar como una práctica general, como la clase, como el año lectivo, de forma a donde se promueva lo colectivo, a donde se promueva la otra edad, a donde se promueva la relación con el otro. Y muchas veces quizás en un juego colectivo, si toda esta práctica continua de todos los días, esta relación que tenemos con nuestros estudiantes y con todos los otros, es tendiente al individualismo, es muy probable que un juego colectivo no lo pueda minimizar o cambiar si quisiéramos ser más utópicos, ¿no? Entonces digo, y volvemos al punto inicial de la entrevista, ¿no? ¿Cuánto de político tiene la educación física con las prácticas que le pertenecen y las que estamos, digamos, con las cuales estamos responsabilizados para enseñar, ¿no? En enseñar esto de lo otro, lo individual, lo colectivo. Nuestras prácticas tienen un montón de cosas para enseñar ahí. Coincido con vos, desde qué práctica se elige, pero quizás, digo, apuesta un poquito más a que posiblemente el tipo de práctica específico no alcance y tengamos que pensar más esto en la práctica de la educación física, no en la práctica corporal específica que ahí se plantea. No sé qué opinás Sí, vos y después cerramos. sí,
ese, ese vivir con otros justamente es lo que nosotros exponemos y trabajamos en nuestras clases todo el tiempo, nuestras clases, en nuestros patios, en nuestros salones, en nuestros espacios de recreación. Es un vivir con otros, es un estar con otros. Eh, y esa es una gran riqueza de la educación física. Eh, Prácticamente, no sé, no me quiero arriesgar a decir que ninguna otra, pero no sé en qué otra disciplina podemos encontrar, pero en la educación física seguro que está, y porque no hay forma de hacer educación física prácticamente sin estar con un otro. Entonces, hay una relación, todo el tiempo hay una relación bidireccional, o si se quiere, o hay un triángulo que es eh, que tiene esos frentes en donde está la docente, el docente, la maestra de educación física, y están los otros, están las y los estudiantes que se relacionan entre sí también. Entonces, ese vivir con otros que tienen la educación física es súper importante para poder empujar a dejar en limpio o de sacar a la luz ciertas instancias, porque sobre todo trabajar los contenidos, estos que son los contenidos actitudinales, el poder dejar abandonar esa posición que a veces tenemos, hablo por mí, no sé, pero que nos empuja a tener, que cumplimos con todos los otros contenidos que parecen mucho más importantes, y los actitudinales como que, bueno, están ahí, los nombramos y ya está, ya cumplí con mi plan, con mi proyecto y con mi plan de clases y ya está, están ahí, los nombré, pero, y lo dejamos para el último momento de la clase, sin darnos cuenta tal vez que para que nuestras sociedades sigan existiendo, los actitudinales son tanto o más fundamentales que los otros contenidos. Sí, Y sí, hacerlo surgir. un poco a eso apuntaba, digamos, ¿no? Sin necesariamente entrar en la categoría de contenidos actitudinales. Digo, con juegos colectivos podemos enseñar mucho individualismo y con juegos individuales también podemos enseñar mucho del colectivo, ¿no? Que es básicamente esto que vos planteás, ¿no? Sin necesariamente entrar era donde yo te decía que redoblaba, ¿no? Digo, también pensemos en no necesariamente una práctica, porque supuestamente esa práctica es colectivista o enseña cosas colectivas. Digo, el deporte no lo podés jugar si no lo jugás en equipo, digo, los deportes en equipo, ¿no? Ahora, tranquilamente podés Los individuales también, ¿eh? Los individuales también, ¿eh? Si no tenés todo un equipo tampoco, para ese sí. deporte individual, si bien vos estás solo en la cancha o estás solo en la pileta, tenés todo un equipo atrás que te está apoyando y en soledad no se hace nada. Coincido, pero vos, digo, a donde apuntaba que me gustaría dejar como abierta, digamos, la cuestión es que vos podés, en tu equipo de handball de 6 jugadores, formar 6 tipos absolutamente individualistas, aunque estén jugando en un deporte que no se puede jugar si no se juega en equipo, digo. Adri, sí, 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 Y te escucho. sí, y ese es un problema para los deportes. Es un gran problema para los deportes, porque puedes tener muchos deportistas con muy buenas cualidades, pero si no tenés equipo, no te sirven de nada. Y muchas veces el problema que tiene una entrenadora o un entrenador de cualquier deporte, de cualquier disciplina, es poder primero y ante todo, formar una comunidad, un grupo que se lleve bien, que disfrute del juego y que disfrute de la relación y el vínculo con sus compañeras y compañeros. Eso es lo más complicado, porque muchas veces yo tengo tiempo y enseñar la técnica, enseñar la táctica, puedo yo proyectar la estrategia del trabajo, pero si no tenés un grupo que se lleve bien, es muy difícil. Es hasta difícil, me lo expresaron otros técnicos hace poco, que no saben cómo hacer para que a los equipos vayan a entrenar, los muchachos y las chicas que se presenten a entrenar. ¿Cuál es el problema? De que no les gusta, están en el equipo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no aparecen en los entrenamientos? ¿Por qué a veces no aparecen ni siquiera en los partidos?
¿Qué está pasando? ¿No les gusta? Son muy buenos jugando, pero ¿qué les pasa? Y el problema es lo que no hay, lo que no hay, no hay, lo que está faltando, que es el apoyo comunitario, el que te llamen, el que te diga te necesitamos para jugar hoy, vos traes tal cosa, nos quedamos para el tercer tiempo, para la coca, te falta la media, yo le saco la mía al que está afuera y me pongo el que está adentro, porque muchas veces sucede eso, porque se olvidó el color y no va con todo el equipo. Falta eso, falta ese apoyo, esa comunidad, ese que se banque pues, unos entre otros, y y eso es muy difícil de formar. Es muy difícil si no tenemos, si tenemos solamente herramientas técnicas tácticas. Si no tenemos herramientas políticas de lo político, es muy difícil de formar. Exactamente, ahí volvemos a lo mismo. Bueno, Adri, mira, la idea es más o menos cerrar las entrevistas en un tiempo relativamente igual a todas, como para darle una estructura. Y lo que siempre hago en las entrevistas sobre el final es pedirle al entrevistado, pedirte a vos, como profe, como profesora de educación física, como alguien que está todos los días en distintas prácticas de la educación física, pero a su vez es una profe que lee, que estudia, que se forma. Eso que no podrías dejar de decir sobre educación física y política. Digo, hoy me hacen una entrevista, me pregunten lo que me pregunten, pero hay algo que yo no puedo dejar de decir, no puedo perder la oportunidad de decir sobre educación física y política. Eso que más ruido te haga, que más tengas ganas de decir, que creas que se dice menos o que se dice de una forma que no te gusta o que se dice poco. Digo, eso para el final, sin límite de tiempo, porque en definitiva es un cierre, pero para nada te sientas apurada con el tiempo. ¿Qué me querés decir? Que no podrías callar sobre educación física y política. Bien, eh, creo que lo más atinado sería poder volver a compartir y poder eh, traer de nuevo desde el principio una reflexión sobre el ideal de la profe o del profe de educación física, de ser muy bueno en su trabajo, de ser ordenado, de ser algo que se espera, eh, cosa que está bien, que no está mal, pero que no es lo único que puede hacer una profe de educación física o un profe de educación eh, sí traer, de echar luz sobre ese concepto que hoy mencioné, que es el concepto de pureza y de... Me gusta mucho trabajar sobre ese concepto porque muchas veces explica la mayoría de nuestras prácticas, explica la mayoría de nuestras formas de ser y de estar en el mundo, de lo que queremos, de lo que esperamos, de lo que proyectamos para el futuro. Cuando alguien quiere ser bueno en algo, trata de limpiarse de todo lo que nos sirve, de lo malo, de sacar esas impurezas y avanzar hacia eso, a eso avanzar, tratar de llegar hacia aquello puro. Eh, pero no sé si colabora tanto a la hora tal vez colabore en ese objetivo, pero no sé si colabora tanto en un propósito general para al que podemos llegar. Reflexionar sobre ese concepto, saber que nos atraviesa, que es parte de nosotras y nosotros todo el tiempo, porque justamente somos seres religiosos, somos seres que nos constituimos en la religión, necesitamos de algo más, necesitamos de que haya un futuro, que haya una utopía, que haya algo más, nuestra vida no puede terminar en esta y no ser más nada que eso, no tendría sentido. Es como que no tiene sentido humano que todo termine acá, que todo haya sido para nada. No tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la educación física? ¿Cuál es mi sentido de enseñar? No puede ser el apuntar hacia un ideal de pureza dentro de la profesión. Tendríamos que inmiscuirnos más, mezclarnos más, misturarnos más con otras áreas, con otras concepciones, con otros modos. Y saber que entre la tradición y la innovación, justamente ninguno de los dos son buenos, pero en sí mismos, sino que ambos son buenos cuando se misturan y se encuentran. Cuando se encuentran los mundos es que es que surgen nuevas instancias y a partir de la transformación y poder tener en cuenta esto, que no hacemos muy bien del todo al perseguir la normalidad, eh, eh, la,
el orden y las cosas que están instauradas, sino que el arriesgarnos también, arriesgarnos muchas veces nos lleva a poder descubrir otras cosas que no sabemos que existen y que están ahí y que son buenas y que son tan buenas como las que, aquellas que nos daban seguridad. Lo seguro muchas veces nos protege, nos cuida, nos, nos da esa coraza que necesitamos para existir, pero es aburrido también, puede llegar a ser aburrido. Ir hacia lo inseguro, ir hacia otros terrenos, empujar los límites en nuestros juegos, en nuestros deportes, en nuestras aulas, en nuestras reuniones institucionales, en nuestras charlas con compañeras y compañeros. Empujar hacia otros mundos, ver qué hay del otro lado y saber ver, reflexionar y poder conocer. Después de todo eso es el proyecto humano, descubrir. Muy bien, sí, la verdad que sí, la verdad que es interesante lo que planteás y parezco reiterativo, soy reiterativo, no solamente parezco, pero digo, eso que vos planteás al final implica necesariamente estar implicados en nuestras prácticas como agente político y poder actuar en lo político y poder enseñar a, a nada, actuar a eso, ¿no? Actuar en lo político y que lo político es lo que nos hace funcionar, digamos. Para lo que vos proponés, necesariamente hay que reforzar eso, que por ahí uno lo ve que está más presente y otro que menos, pero digo, hay que apuntar ahí. Adri, la verdad que un gustazo, un gusto enorme. No dije nada que tenga que ver con quedar bien o que escuchen los demás. Quería hablar con vos, quería hablar con vos de este tema, así que para mí, completamente agradecido, un gusto, lo disfruté. Y bueno, te dejo el cierre y corto la grabación y nos despedimos en privado como corresponde. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias por esta historia, por tu interés. Gracias por darme voz, por darme voz y darme nombre. Es muy importante nominar y dar voz. Y agradecida por eso. Lo mejor para este espacio y lo mejor para quienes lo compartan. Un abrazo, nos vemos.